Mi nombre es Armando Rojas. Yo tuve el privilegio de conocer el Evangelio, al Señor Jesucristo de una manera muy particular cuando tenía unos 6 o 7 años de edad, allí en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Bogotá. Con otros niños en compañía de mi hermano nos dedicamos a hacer travesuras y fuimos una vez, inducidos por los niños más grandes, a hacer travesuras al templo que quedaba diagonal de nuestra casa. Íbamos con un puñado de latas y cuando los hermanos cerraban los ojos y estaban orando, arrojamos esas tapas por medio del templo y salíamos corriendo y riéndonos a más no poder. Para nosotros era muy divertido, pero no así para los hermanos de la iglesia. Eso lo hicimos en diferentes oportunidades, pero un día que nos disponíamos a hacer esta pilatuna nuevamente, la hermana Annette Thompson, la hija de los misioneros, que nos estaba poniendo cuidado, se escondió a un lado de la entrada del templo y nos estaba esperando. Y cuando llegamos allí con las tapas para arrojarlas, ella salió enfrente nuestro en un momento y algunos de ellos alcanzaron a lanzar las tapas y salieron corriendo y no así un niño y yo que nos quedamos ahí congelados porque pues nos sorprendió que ella se nos apareció enfrente. Y lo que impactó mi vida fue la forma en que ella nos trató. Esperábamos un regaño, una llamada de atención, pero todo lo contrario. Nos habló con mucho amor, mucha ternura, fue muy especial. Nos compartió unas galletas y un juguito de los que le daban allí a los niños del centro de interés, que así se llamaban las clases que compartían a los niños. Nos invitó a entrar y a ver la forma en que ellos hacían las clases y todas las actividades que tenían con juguetes. Y claro, eso me impactó, llenó mi vida de esto y nos preguntó si queríamos seguir yendo allí, que si queríamos participar de toda esta actividad. Y claro, por supuesto, dijimos que sí. Y como yo vivía cerca, la hermana Ne fue conmigo allí a mi casa, donde mi madre, y le pidió permiso si nos dejaba ir con mis hermanos allí al centro de interés para estas clases. Mi madre, claro, como nosotros vivíamos solos, mi padre se había ido y estábamos solos allí en el hogar y mi madre tenía que estar con todos los trabajos de la casa. Para ella fue un descanso que, claro, fuéramos ahí frente a la casa a estar en esto y nos dio el permiso, gracias a Dios por eso. Porque seguimos yendo y las enseñanzas fueron motivando, cultivando, alimentando nuestra vida espiritual, aún siendo muy niños. Y todo lo que aprendíamos allí, yo salía, iba a contarle a mi madre todo lo que aprendía allí en la clase. Y sin darme cuenta, yo estaba evangelizando a mi madre. Todo esto quedó en su corazón porque ella más tarde me lo contaba. Y lo que las hermanas que nos iban a llevar allí a la casa le contaban a mi madre. Porque esto fue un compromiso de que nos llevaban y nos recogían a mis hermanos. Y siguió pasando el tiempo. Con todas estas enseñanzas, mi madre le preguntaba al Señor si esta era la verdad que le mostrara. Y Dios le mostró en un sueño a mi madre que esa era la verdad. Ella se convirtió al cristianismo, seguimos ya yendo luego con ella, con mis hermanos, pero de acuerdo a nuestra economía, que era muy apretada, tuvimos que dejar el lugar cerca de la iglesia para irnos más retirado a otro barrio, y ya nos dificultaba un poco el ir por la distancia en el barrio El Claret. Seguimos asistiendo a la iglesia de todas maneras y en una oportunidad recuerdo que vino un grupo de hermanos de Estados Unidos y entre ellos una joven que era motivada por el evangelismo y sacó a un grupo de niños y nos llevó alrededor de la iglesia, allí por alrededor del barrio, a repartir literatura cristiana, pero antes nos advirtió lo que nos podía pasar, que nos iban a tratar mal, que nos iban a cerrar la puerta en la cara, y de hecho eso pasó, pero ya nos había advertido qué pasaría, que no nos sintiéramos afectados por eso, que no nos sintiéramos enojados con las personas, sino que sintiéramos compasión por ellos, porque no sentían, ellos no tenían, digamos, la conciencia de la necesidad que había en sus vidas de Dios. Y bueno, eso marcó mi vida porque aprendí a amar a las almas y cómo tenemos que evangelizarlas. Pasó un tiempo y tuvimos que retirarnos otro poco más por las dificultades económicas, tuvimos que irnos a otro barrio más lejos para poder pagar el arriendo. Recuerdo que en la casa donde estábamos, en donde vivíamos, iban hermanos allí, unas hermanas a apoyarnos por la dificultad que teníamos de ir y hacíamos culto allí, o sea, orábamos y alabábamos al Señor. Y en una ocasión muy especial, estaba todo muy bonito y allí en la casa recibí el Espíritu Santo. Fue lo mejor que me pasó, lo mejor que ha pasado en mi vida porque esa experiencia no se me borra. Recibir el Espíritu Santo allí en mi casa con mi madre, mis hermanos. Yo fui el único que hablé en lengua en ese momento, pero fue impactante, fue muy hermoso, fue muy bonito. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, recibir el Espíritu Santo. Siguieron pasando cosas y nos tuvimos que ir a otra distancia más, a otro barrio más lejos.
para poder seguir pagando el arriendo por las dificultades económicas. Pero aún así nos íbamos a pie hasta la casa, íbamos a pie hasta la iglesia, y en una enseñanza que nos dieron allí, en una enseñanza que nos dio una hermana, nos explicó sobre el pecado, cómo funcionaba el pecado en la persona. Ella llevó un carrete de hilo, ella llevó ese carrete de hilo y nos empezó a enseñar que una vueltica alrededor nuestro, como nos ponía ella y nos daba una o dos vuelticas, era fácil reventar ese hilo. Pero ya más vueltas alrededor nuestro, como ella nos iba enredando con esa pita, nos pidió que lo reventáramos y la verdad fue imposible, no podíamos reventar ese hilo a pesar de lo delgado, pero la cantidad, hasta que no la pudiéramos reventar, necesitábamos de alguien más que nos ayudara. Y ella fue con unas tijeras y reventó este hilo. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con el pecado en la humanidad. De pronto cuando nosotros pecamos y pecamos, solamente el Señor Jesucristo nos puede libertar. Proverbios, el versículo 22, el capítulo 22, versículo 6 nos dice que instruye al niño en su camino y aún siendo viejo no se apartará de él. Eso puedo dar testimonio en mi vida que así pasó, porque el Señor Jesucristo me siguió edificando a través del tiempo, a pesar de las circunstancias que llegaron, de una situación muy apretada en la que tuvimos que aguantar hambre y muchas situaciones económicas porque mi madre solamente trabajaba. Esto nos fue haciendo que buscáramos trabajaba en mi forma de ser, trabajé ayudándole a la gente en trabajo informal, en la calle, por ahí. No era mucho lo que pagaban, pero era algo con lo que podía aportar a mi casa. Pero esto también nos estaba apartando de la iglesia sin darnos cuenta, porque pues no teníamos los medios para desplazarnos hacia el templo. Ya cada vez nos íbamos yendo más lejos, pero llegó el momento que también el templo lo trasladaron del lugar. Se fue a otra distancia más y ya era prácticamente para nosotros imposible por nuestros medios económicos ir a la iglesia. Nos fuimos alejando sin darnos cuenta de la iglesia porque mi hermano mayor y yo tuvimos que empezar a trabajar y ya no disponíamos del tiempo para ir al templo. Las que recibíamos era para ayudar a mis hermanos menores y a mi madre en todo lo que se necesitaba para la casa, para los gastos. Pasó tiempo, pero estas semillas que sembraron estas hermanas en nuestra vida, la hermana Net con su forma de ser, la hermana Cindy Johnson con lo que nos enseñó del evangelismo y en las clases sobre la forma que nos atacaba el pecado, marcó nuestras vidas y todo esto que había sembrado en nuestro corazón, no, digamos que no nos dejaba estar tranquilos, alejados de la iglesia. Todo eso siempre estaba haciendo mella, el Señor estaba tratando aún cuando estábamos alejados de la iglesia, seguía tratando con nosotros. Entonces pasó el tiempo, conocí a mi esposa, Carlina, y yo seguía, digamos, en fiestas y cosas fuera de la iglesia, pero llegó el momento en que yo necesité volver al templo, necesité volver a la iglesia porque Dios me llamaba y era muy fuerte lo que había en mí que me hacía volver a la iglesia. Mi esposa notó eso, de que ya no estaba quedándome fuera de la casa, que no estaba en fiestas, pero tampoco le llegaba a las horas que debía de llegar. Y ella estaba muy intranquila pensando que había alguien más en mi vida, que algo estaba pasando de por qué mi comportamiento. Y me abordó algún día y yo le dije que si quería saber lo que estaba haciendo, que me acompañara al lugar donde yo iba. Y ella sí lo hizo, se alistó, fuimos allí al lugar, claro, a la iglesia, y ella pues se sorprendió de que lo que estaba haciendo era ir a la iglesia buscando de Dios, y esa fue una forma en la que ella se convirtió al cristianismo. Puedo compartirles a ustedes, a todos los que están escuchando este devocional, este testimonio que Dios trata con todas las personas de diferentes maneras, los niños, los grandes, en las diferentes etapas de nuestra vida. Dios llega y nos habla y tenemos que estar atentos a la enseñanza. No importa que estemos solos en esas situaciones de soledad como me tocó a mí de niño, que no tenía a mi padre y mi madre tenía que estar ocupada en las cosas del hogar, pero Dios me llamó y ese oído estuvo atento ahí, Dios me llamó y entregué mi vida a Él, y aún siendo viejo, como dice el versículo, no me aparté de Él, sino que estuve ahí y ahora le sirvo al Señor, estoy sirviéndole con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Me gusta y amo compartir el Evangelio con las personas, con todas las almas. Yo quiero que esto que el Señor ha hecho en mi vida toque sus corazones, que ustedes puedan acercarse a Dios, no importa la situación que tengan, económica, diferentes tipos de situaciones, porque hay diferentes formas en las que nos toca la vida, pero Dios siempre está ahí, Él siempre nos va a ayudar, no importa la situación, no importa la condición, no importa el lugar donde estemos, Dios va a tratar con cada uno de nosotros si abrimos nuestro corazón y le damos la oportunidad que Él obre en nuestras vidas. Yo les invito a buscar de Dios, a acercarse a una iglesia donde se predique la sana doctrina, a Jesucristo como el único y suficiente Dios y Salvador.
y Él va a hacer una cosa grande, espectacular y única en sus vidas, en la cual van a tener que dar testimonios como lo estoy haciendo yo en este momento. ¿Cómo suena tu aleluya? Papi, ¿cómo suena tu aleluya? ¡Aleluya! Les agradezco el tiempo que han puesto ahí para escuchar este mensaje y espero lo practiquen, lo apliquen a su vida en la forma que el Señor los guíe. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y les invito a que niños o grandes, todo el que quiera se acerque al Señor. Miren la importancia de los maestros de sembrar en los alumnos que tienen en sus clases allí en las iglesias, de sembrar la palabra adecuadamente en el corazón de los niños, porque aún uno siendo viejo nunca, jamás se va a apartar de los caminos de Dios.